Señor, te pedimos que la palabra proclamada llegue a nuestros corazones, los instruya y nos enseñe a vivir según esa misma palabra que es tu propio Hijo amado Jesucristo. Permítanos escucharla y ponerla en práctica. Hoy la palabra nos ofrece contenidos muy importantes acerca de nuestra religión. Recuerdo que cuando era muy niño, eso hace bastante rato ya, lamentablemente no tuve una formación sistemática de religión ni muy acuciosa, pero sí recuerdo que hay unos textos que los llamaban historia sagrada. Y ayer, leyendo las lecturas de hoy, me recordaba qué emoción era para mí eso, los relatos de la historia sagrada. Y pensaba incluso decirles hoy, traten de que sus niños reciban este manjar exquisito de las historias de la Biblia, porque son ellas los fundamentos de nuestra fe. Hoy la Iglesia nos invita a la Eucaristía y vamos a repasar un poquito estos textos de nuestra historia sagrada que fundamentan totalmente nuestra ciudadanía cristiana. El primero pues es el Génesis. Dice que Dios sacó a Abraham a su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. El Señor puso a Abraham a contar estrellas, y ese es el sentido de toda vida nuestra, contar las estrellas. Hay un muy bello himno en las completas que dice: la noche es tiempo de salvación. Abraham contaba tribus de estrellas cada noche. Porque indudablemente este contar las estrellas era asegurarle una descendencia que ya estaba descartada, no se podía, por su edad y por la infertilidad de su esposa. Pero el Señor lo llama y dice que Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tomó por justo. Y entonces el Señor se le presenta: yo soy el Dios que te sacó a ti de la tierra de los caldeos y te voy a dar una tierra, y ¿cómo voy a saber yo que esa tierra va a ser mía? Y entonces el Señor le indica que haga ese sacrificio de animales, y estando ya para ponerse el sol, Abraham toma los animales, enciende el sacrificio, y estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Era la presencia de Dios. Cuando se puso el sol hubo densa oscuridad, y hubo un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra. Fíjense bien, nuestra fe se fundamenta en este pacto. Es importante que no sea una historia así más o menos curiosa, más o menos simpática o no, más o menos llamativa, sino que la alianza de Dios con Abraham, computada a través de la fe, es, digamos así, como la plataforma fundamental, el piso donde empieza esta gran historia de salvación, esta gran elección del pueblo santo. Pasamos ahora al evangelio tan conocido de la transfiguración. Es un evangelio que por lo demás hemos escuchado muchas veces, pero que nos vamos a detener en algunas de las, digamos, características del misterio de Dios que se nos revelan aquí. Repito y parafraseo simplemente: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Escogió a los mismos tres que escogería después en el monte de los Olivos para orar en aquella noche tremenda de su plegación a la voluntad del Padre.
pero Jesús solía utilizar el monte, el de los olivos, el de las bienaventuranzas, el del Padre Nuestro, el monte Calvario, el monte de la Ascensión, siempre el monte como lugar de llamada de Dios, de contemplación, de invitación a la plegaria. De repente su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¡Qué cosa más impresionante! San Pedro acababa hace poco de decir a la pregunta de Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en este momento el esplendor de la gloria de la persona de Jesús, digámoslo así, certifica esta afirmación. Es el comienzo de la vida, digamos, manifestada públicamente del Mesías, en el aspecto trascendente del misterio. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Es impresionante porque de repente aparecen Moisés, el gran líder de Israel, el liberador, aquel que había recibido las tablas de la alianza, y Elías, el gran profeta, el máximo de los profetas, cantor de la libertad. Y en ellos dos recuerden que Jesús había dicho: yo he venido realmente a cumplir la ley y los profetas. Entonces nuestra fe se fundamenta en que Jesús asume la fe, la doctrina de la ley de Moisés y de la profecía de Elías, los asume y los convierte en su persona como punto de referencia. La Torá era el nombre de la ley. La nueva Torá es Jesús. Recuerden que él muchas veces predicó diciendo: habéis oído que se dijo tal cosa, pero yo os digo. ¿Recuerdan eso? Habéis dicho que se dijo tal otra, pero yo os digo. Jesús tiene la osadía, la audacia y la autoridad suficiente para convertirse en la nueva ley y en el protagonista fundamental de la ley. No simplemente como un maestro que enseña preceptos, sino como alguien que hace referencia a su propia persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún maestro, a través de la historia de la humanidad y del pensamiento filosófico religioso, ha tenido la osadía de decir esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban estos tres personajes extraordinarios? Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pareciera que la manifestación de la grandeza de Jesús en la transfiguración era para de alguna manera poder sustentar la fe de los discípulos y del pueblo de Dios ante el misterio inaceptable de la cruz. Recordemos que el propio Pedro después va a decir: Señor, no te puede suceder eso, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como los hombres, sino como Dios. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose. Esto es para que se consuelen o nos consolemos los que nos dormimos en la oración, porque se durmieron en el monte de los olivos y se durmieron aquí. Así que consolémonos, pero despertémonos, rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban en él. ¡Qué maravilla! Vieron la gloria de Jesús. Jesús se desvela completamente, se manifiesta abiertamente. Pedro le dijo a Jesús, el Pedrito siempre tan impulsivo y tan apasionado: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Es lo que nos pasa a todos cuando tenemos un retiro bello, una presencia de Dios bella. La monjita que profesó y está 3 meses en éxtasis, y entonces uno siempre quiere prolongar la experiencia y mantenerla. Pero dice: y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Se dice choza o se dice tienda? La fiesta de las tiendas era una de las principales fiestas judías, y la tienda tenía ese sentido de la habitación del nómada, donde tenía su resguardo y su seguridad y su intimidad. Moisés, cuando bajó transido de la gloria de Dios, fundó la tienda del encuentro fuera del campamento, y allí dice: hablaba Moisés con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Entonces lo más que se le ocurre es: Señor, hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí.
sin saber lo que decía, pero no bien hubo terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. ¡Qué maravilla! Porque la nube, la Shekinah hebrea, es la señal de la presencia de Dios. Recuerden que a la Virgen se dice y Jesús la cubrió, el Espíritu te cubrirá con su sombra. La sombra, la nube que envuelve, es la manifestación más extraordinaria de la gloria de Dios. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo, algo parecido a lo que le pasó a Abraham. Es el estremecimiento ante el misterio de Dios. No hay nada que cause más sano, profundo y tremendo temor que la certeza de la presencia del Altísimo. Y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Se repite la escena del bautismo, pero se añade una palabra: escúchenlo. Es necesario entonces a ese Jesús que se ha transfigurado y que ahora va camino de Jerusalén y que va a vivir un proceso inicuo y destructivo sobre su propia persona, escucharlo, porque Él se convierte en la nueva Torá, en la nueva ley, en la nueva y definitiva revelación. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Primera gran cosa en este domingo: asumir, ustedes que se lleven su hojita, releer las lecturas o leerlas en su Biblia y asumir todas estas partes de la historia sagrada que constituyen fundamento básico y definitivo para nuestra fe. Y sobre todo, la voz del Padre que se escucha en la nube de la presencia: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y entonces la vocación cristiana, la vida cristiana, se convierte realmente en vocación a Cristo, en vocación a seguimiento de Jesús. Y desembocamos, para mi modo de ver, en la segunda lectura, porque estas son, digamos, como los fundamentos de la fe cristiana, de la fe judeocristiana, que son sólidos, que son reales, que son profundos, que son auténticos. Pero viene la existencia cristiana. No basta con que digamos: oye, de verdad, qué bonito, oye, qué bien, qué luz, qué consolador. Pero esto presupone que entonces nosotros vengamos a una existencia fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Y Pablo hoy aparece en esta lectura de Filipenses, dice que llorando, porque después de predicar fielmente el Evangelio de Jesús, él siente que la gente no le responde. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Qué fácil es convertir a Jesús en un rabino liberal o en un Jesús pana que me lo permite todo. Qué fácil es cuando Él es sí la misericordia, sí la bondad purísima, sí la majestad eternísima del Altísimo, pero al mismo tiempo el Señor que nos exige que no vivamos como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Yo diría que en este momento también nosotros tenemos muchos motivos para llorar. Vivimos de asalto en asalto, de miedo en miedo, de superstición en superstición, de mentira en mentira, de lujuria en lujuria, de vanidad en vanidad. Pero nosotros, en cambio, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Les recomiendo que se vean la meditación del Padre Wiesenbach, que estará en la portada de la hojita. Tenemos una nacionalidad celeste, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo,
en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Aquí está el queso de la tostada. Aquí está el aterrizaje de esta meditación. Hermanos, la vida es dura y en este momento está siendo dura, bastante dura. La vida es difícil. La vida tiene enigmas incomprensibles y a veces túneles atascados en los que pareciera que no hay salida. Pero sí la hay para el hombre y la mujer de fe, como Abraham, que se le computó la fe, como Pedro, que tuvo que decir, hagamos 3 chozas para estar contigo, y como tuvieron que bajar con Jesús a la lucha de la cruz en silencio y en solidaridad con el Maestro, y como Pablo, que después de haberlo negado siendo un fariseo, haber negado y perseguido la iglesia, se convierte en seguidor de Cristo. Así nosotros en este momento de nuestra historia no solo tenemos que ser ciudadanos de Venezuela, tenemos que ser ciudadanos del cielo. ¿Y qué quiere decir esto? Que vayamos por este mundo cargados de historia sagrada, cargados de verdad, cargados de vida, cargados de fe. Porque fíjate, esta existencia tuya, esta existencia mía, esta existencia de cada una, somos ciudadanos del cielo, donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Sueñen, sueñen con las historias sagradas. Sueñen porque cada uno de ustedes tiene entre ustedes la virtualidad de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros, un día, hermanos, seremos transformados como en un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesús. Y este es el único fundamento de la esperanza humana, porque la cruz es tan dura. Recordemos que a Pedro la rechazó los mismos apóstoles. Recordemos que Jesús tembló. Si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La cruz es tan fuerte que nosotros podemos emprender los caminos desviados, huir y buscar lo que no es cierto, lo que simplemente satisface las pasiones, lo que simplemente satisface las necesidades inmediatas. Yo creo que mi bello país, mi Venezuela linda, nuestra Venezuela amada, está siendo sometida en este momento a pruebas, a una verdadera noche oscura del espíritu. Los venezolanos estamos probados en todo. Cuánta humillación, cuánta mentira, cuánta manipulación. Hacer de una nación riquísima un pueblo pordiosero. Pero hermanos, estas situaciones se levantan con espíritu, se levantan con la fuerza de Dios. Y no porque nosotros somos unos alegres oportunistas, sino porque la palabra nos lo está diciendo. Vivamos como ciudadanos del cielo, desterremos de nuestra vida todo lo que contradice la doctrina de Cristo. Desterremos de nuestra existencia todo aquello que no es grato a los ojos del Señor, y lo podemos hacer porque Él nos da la fuerza, como se la dio a Abraham, como se la dio a Moisés, como se la dio a Elías, como se la dio a Pedro, como se la dio a Pablo, como se la dio a todos los santos a través de la historia de la iglesia. Tenemos que luchar por ser santos y hacerlo con alegría, hacerlo con la certeza de que yo me apoyo en Cristo, hacerlo con la luz que me da la transfiguración del Señor, y al mismo tiempo, aunque ese descenso a Jerusalén con el que cumplió la ley y los profetas, la víctima expiatoria Jesús, al resucitar, porque se le da todo poder en el cielo y en la tierra, nos manda a predicar la esperanza. Hermanos, hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque en nuestro pueblo, en nuestro país, hay fe. Sí, hay mucha miseria, hay mucha superstición, hay mucha vivencia desde el vientre, como dice Pablo, pero también yo sé que en mi país hay mucha gente buena. Y los poquitos que estamos hoy aquí, y los que estén asistiendo a las iglesias católicas, que están oyendo la palabra de Dios, vamos a hacer un compromiso a levantar este país con santidad,
con amor, con respeto, con paciencia, con humildad, con valentía. El mal se está cayendo. El deslave viene porque el Espíritu del Señor está con nosotros y transfigura nuestras humildes expectativas de hombres y mujeres de fe. Que así sea. Amén.